Bueno, vamos a hablar ahorita de los hidróxidos. Hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Bueno, vamos primero a retomar el tema de los óxidos. Entonces, ¿cuándo se forma un óxido? Un óxido se forma cuando un elemento se une con el oxígeno. Pero resulta de que los elementos pueden ser metales o también pueden ser no metales. Entonces, cuando ese elemento que se une al oxígeno, o sea, cuando un elemento es metal y se une al oxígeno, entonces me va a dar un óxido básico, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que sea un óxido básico? Pues que va a tener un pH mayor de 7. Ahora, cuando en cambio tenemos un elemento que sea no metal y se une con el oxígeno, entonces me va a dar un óxido ácido. ¿Cómo distinguimos en la tabla periódica cuáles son metales y no metales? Pues muy sencillo. Pues primero que todo, uno a ustedes les dice, bueno, este elemento es metal y este no metal. Pero en la tabla periódica, entonces, todos estos elementos de acá, todos estos se comportan como metales. Y estos de acá, unos poquitos, como no metales. Entonces quedamos en que cuando un metal se une con el oxígeno se forma un óxido básico y cuando un no metal se une con el oxígeno se forma un óxido ácido. Entonces, ¿cuándo se forman los hidróxidos? Muy sencillo. Cuando yo tomo un óxido básico, o sea, un óxido de un elemento metal, y le adiciono agua, entonces vamos a obtener un hidróxido. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a tomar un metal, por ejemplo, como el sodio, Na. Vamos a hacer el óxido. Entonces, mire que cada tema se necesita para poder continuar. Entonces, vamos a hacer el óxido. Entonces, me daría NaO. Valencia del óxido es 1 y valencia del oxígeno es 2. ¿Cómo se va a llamar? Pues como solo tiene una valencia, forma un solo óxido que se va a llamar óxido de sodio. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos a tomar este óxido de sodio, que es un óxido básico porque este es Na, es un metal. Entonces, este óxido básico, Na2O, le vamos a adicionar agua para producir. Vamos ahora sí a escribir la fórmula del hidróxido. Primero va el metal y luego un grupo que caracteriza a esas sustancias, que es el grupo hidroxilo, el grupo OH. Entonces, resulta de que el grupo hidroxilo, tenemos un oxígeno que se está uniendo a un hidrógeno. Este hidrógeno está estable como lo vimos en los enlaces, pero este oxígeno, recuerden que necesita compartir 2 electrones, o sea que necesitaría otro enlace acá. Y como ese enlace está libre, significa que en general todo el grupo OH tiene valencia 1, o sea, ese grupito así en combo como está, tiene capacidad para unirse con un solo enlace a algún otro compuesto o alguna otra estructura. Entonces, en este caso, recuerden que esa valencia determina el número de enlaces que se van a establecer. Entonces, el OH en este momento solamente puede establecer este. El hidrógeno no tiene capacidad sino para un enlace. El oxígeno, entonces ya está cubierto. El oxígeno tiene capacidad para 2, pero ya hay uno cubierto acá, entonces quedaría 1. Por eso la valencia de 1. Entonces, la valencia del OH, que es 1, se le pone al sodio. Y la del sodio se le pone al OH. Ahora, ¿qué hacemos? El nombre. Muy sencillo. Cámbiele la palabra óxido a este óxido, que es el óxido de sodio. Entonces, simplemente tome el nombre del óxido y cambie la palabra óxido por hidróxido. Entonces, aquí nos va a quedar hidróxido de sodio.
Listo. Lo mismo pasa con los demás. Por ejemplo, si usted hace el óxido crómico, entonces, y ese óxido crómico le echa agua, se va a formar un hidróxido y lo va a llamar hidróxido crómico. Listo.